Vamos a compartir el estudio bíblico en este día viernes 8 de noviembre con el tema la caída del hombre. Vamos a buscar entonces Génesis capítulo 3 del versículo 7 al 14. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hasta el versículo 14 he leído. En esta tarde quisiéramos hablar sobre este punto, ¿no? Porque tenemos que comprender, cuando nosotros en este tiempo hablamos de haberme equivocado, haber hecho algo malo o haberme caído, ¿no?, en algo, hablamos precisamente de una acción que nosotros hemos hecho equivocadamente, ¿no? O sea, hemos errado, hemos fallado. Pero cuando nosotros vemos el libro de Génesis capítulo 3, observamos la caída del hombre no es otra cosa que haber caído de la gracia de Dios, ¿no? Haberse apartado de Dios. Esto viene a ser la caída. Creo que en el tiempo en el que Dios había creado al hombre, no había ningún problema en el caso de que Adán y Eva se equivocaran, cometieran algunos errores. Creo que no era tan grave esto. Pero, ¿cuándo es que empezó el problema en la vida de ellos? Cuando ellos han caído de la gracia de Dios. O sea, se han alejado de Dios, se han apartado desde su corazón. Entonces, cuando vemos el libro de Génesis capítulo 3, nos da a entender, ¿qué cosa nos da a entender? Que el hombre tuvo en el principio la palabra de Dios en su corazón. ¿Sí? Porque desde el principio Dios le había dicho a Adán que no coma del fruto de la ciencia del bien y del mal. O sea, podemos ver que desde el principio ya la palabra estaba injertada en el corazón del hombre, ¿no? Podemos decir el estado original del hombre era la palabra de Dios estaba en su corazón. Pero cuando llega esta serpiente que dice que era el animal más astuto entre los animales del campo, ya el hombre se ve, o sea, puede oír una voz distinta a la que había oído de parte de Dios. Digamos que en el principio Adán no oyó la voz de Satanás ni la voz de la serpiente, sino que la voz de Dios. Es la primera voz que él escuchó. ¿Sí? Porque los animales no hablan, ¿no? Entonces, la primera voz que escuchó Adán ha sido la voz de Dios. ¿Están de acuerdo con esto? Alguien me va a decir: no, pastor. En realidad, Adán escuchó la voz de su esposa primero. Pero no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque acá, en el texto bíblico, ¿qué es lo que dice? En el capítulo 2 del libro de Génesis, el versículo, vamos a ver acá, el versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces podemos entender que desde el principio el hombre, en este caso el varón Adán, tuvo la relación con Dios, escuchó la voz de Dios. Antes que
escuchara la voz de su esposa, antes de hablar con su esposa, ya él estaba oyendo la voz de Dios. Entonces, desde un principio podemos decir que el hombre ha tenido el contacto con la palabra de Dios. Nosotros en las mañanas tenemos habitualmente lo que es la reunión devocional, le llamamos, ¿no?, la hora piadosa, donde podemos escuchar la palabra antes de cualquier cosa, antes de cualquier actividad que hagamos. ¿Por qué razón? Porque en la mañana los hermanos normalmente se van a sus labores, a sus trabajos, pero antes de tener el contacto con las personas, es muy, muy positivo cuando nosotros primero tenemos el contacto con la voz de Dios, con la palabra de Dios. Eso podemos llegar a entender, ¿no? Entonces, cuando en sus corazones pueden escuchar a primera hora de la mañana la voz de Dios, ya también su día será diferente, ¿no? Alguien empieza el día escuchando la voz de su jefe o la voz de su esposa, ¿no? Alguien recibirá recriminación de su esposa desde la mañana, puede ser, ¿no? Pero Adán no es que desde el principio fue recriminado por su esposa, sino que desde el principio la voz de Dios era la que estaba escuchando, ¿no? Sin embargo, podemos ver el relato bíblico ya en el libro de Génesis capítulo 2, ¿no? Ya en el libro de Génesis capítulo 2 dice que Adán tuvo gran sabiduría, porque Adán puso nombre, dice, a todos los animales. ¿Es correcto? Ya vamos a buscar un momento. Ya hay una parte donde aparece acerca de ello. El versículo 19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ya, hermanos, nosotros acá en el versículo 19 podemos investigar el coeficiente intelectual, la capacidad mental que tenía el ser humano, ¿no?, el hombre. Ya tenía la capacidad para poder inventar o para poder generar, formular el nombre a cada animal. Digamos que si viene el gato, entonces le pondrá gato, ¿no? Tú tienes cara de gato, entonces eres gato. Y luego vino el perro y también le puso perro. Y luego vino el oso. Ay, al oso no le puedo llamar león, entonces le llamaré oso. Si en el caso que al gato y el hombre, Adán, hubiese puesto perro, entonces el perro, o sea, el gato se llamaría perro, ¿no? Al contrario también. Si en el caso que Adán hubiese visto al perro y lo hubiese llamado gato, entonces se llamaría gato. Esto era la facultad de Adán, porque no es que cuando él puso nombre a los animales, Dios le había dicho otra cosa. Esto nos llama la atención, ¿no? No es que Dios le dijo: hey, me parece, Adán, que no debería colocarle así, sino que si usted le pone gato a ese animal, entonces gato se llamará. Si al perro le dice perro, entonces perro se llamará. Pero Dios no quiso intervenir en esto. Por eso dice que y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ya podemos ver que el Creador, que es Dios, Él debería haber puesto nombre a cada uno de los animales. ¿No es así? Dios tenía que haber dicho ya la jirafa, por cuanto tiene rayas, se llama jirafa. Ya el caballo se llamará caballo, ¿no? O tal animal se llamará vaca, tal animal cerdo. Pero Dios no escogió los nombres para los animales, sino ¿quién fue el que escogió? Ya Dios le ha dado esta autoridad al hombre, ¿no? Tuvo esta facultad. Tú decidirás el nombre de cada animal. Conforme a lo que tú digas, entonces eso será el animal. Entonces, en ese momento, hermanos, podemos ver cómo Dios le había dado gran autoridad al hombre, ¿no?, para poder dirigir a los animales. Esto era la condición del hombre que no había caído. Pero, cuando leemos el libro de Génesis capítulo 3, el versículo 9 dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Hermanos, según nuestro conocimiento, Dios es el Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente,
Es decir, que Dios tiene todo el poder, Dios está en cualquier parte, está en todos los lugares a la vez, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que Dios le pregunte a Adán, ¿dónde estás? Seguramente Dios no sabe dónde está Adán. Seguramente Dios no sabe dónde está ubicado Adán. No es así, sino que Dios conoce exactamente dónde él está. Pero acá la palabra de Dios dice que ¿dónde estás tú? Dice. ¿Qué quiere decir esto? Ya, ese corazón que tú tenías antes, en el que podíamos conversar, podíamos charlar, yo podía decirte la palabra, tú también podías responderme, podías aceptar la palabra. ¿Dónde está? ¿Dónde está este corazón? ¿A dónde se fue? ¿En qué lugar se ubicó? Esto significa ¿dónde estás tú? No precisamente dónde está su cuerpo, sino su corazón. ¿Dónde está ubicado? En el principio podía conversar con Dios. Dice que Dios estaba dándole la autoridad para que ponga nombre a todos los animales. Pero ahora, ¿dónde estás tú? Estábamos juntos, ¿no? En el principio, pero ahora, ¿dónde se fue tu corazón? Ya en ese momento se nota que el hombre se ha apartado de Jehová. Ya no está unido desde el corazón. Ya no está unido con el hombre, no está unido con Dios. A esto la Biblia le llama la separación, ¿no? O sea, se ha separado el hombre de Dios. Se ha apartado. Entonces, a esto llamamos que es la caída, ¿no? La caída del hombre no es que el hombre cometió un error, sino que el hombre se apartó de Dios. Esto es la caída del hombre. Por eso en el libro de Jeremías, capítulo 2, vamos a buscar. Jeremías capítulo 2. El versículo 18 creo que es. Jeremías capítulo 2. Disculpe, el versículo 12. Jeremías capítulo 2, versículo 12 dice: Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Versículo 13: Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Ya, ok, acá una palabra muy importante dice: me dejaron a mí, fuente de agua viva. Ya no es que Dios dejó al hombre, sino que el hombre ha dejado a Dios. Esto Dios dice es el mal. ¿Sí entienden ustedes? Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva. ¿Ya? Y no conforme con esto, como el hombre apartado de Dios tiene que vivir en este mundo, ahora ese hombre que está apartado de Dios, ¿qué es lo que hace? Debe cavar cisternas, ¿no? Porque la fuente de agua viva, que es Dios, ya no la tiene, no la posee, entonces tiene que tratar de solucionar su vida por su esfuerzo, ¿no? Por su capacidad. Entonces, a esta cisterna que el hombre hace, esta cisterna tiene un problema, que está rota, dice. ¿Sí? Dice que está rota la cisterna. Entonces, ¿cuándo la cisterna está rota? Entonces, esta cisterna no podrá retener el agua. Toda el agua se va. ¿Esto qué quiere decir en términos simples? Ya una persona no puede saciarse, ¿no? No puede llenarse. Entonces, la palabra de Dios nos está enseñando que en el principio, cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos estando junto a Dios, tenían todas las cosas, ¿no? Tenían la parte de la comida para su cuerpo, también para su espíritu, ¿no? Podía tener la relación con Dios. Pero cuando el hombre se cae, cuando se produce la caída del hombre, desde ese momento ya no existe esta relación. No existe esta comunicación, esta comunión con Dios, sino que el hombre y Dios se alejan, ¿no? Desde el corazón. Ya el hombre pierde la confianza hacia el Creador, el hombre pierde la confianza hacia Dios y empieza a vivir una vida en la que solamente depende de su esfuerzo, de sus obras, nada más. Esta es la vida caída, ¿no? La vida caída
no necesariamente son todos los errores, las maldades que cometen ustedes, sino se refiere a la vida que está apartado de Dios. Se refiere a la vida que está apartado de Jehová. ¿Es correcto? Esto es lo que la Biblia nos quiere decir. Es la vida apartado del Señor. Entonces nosotros, cuando conocimos este evangelio, no la palabra, de lo primero que teníamos que darnos cuenta era de esta condición. Se llama la condición caída del hombre. Es una condición en la que el hombre está separado del Dios poderoso, está lejos del corazón de Dios. Es decir, que es una vida totalmente vacía. Por eso en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Este ambiente que está describiendo el libro de Génesis, una tierra desordenada y vacía, se refiere a la tierra que no tiene el espíritu, ¿no? Porque más abajo dice que el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que el espíritu está arriba, está el agua, y abajo del agua está la tierra. Entonces, esta agua que aparece en el libro de Génesis capítulo 1 se refiere a una potestad maligna, es la potestad de las tinieblas, que no le permite al hombre tener la relación con Dios. ¿No es así? Por lo tanto, es la vida vacía. Es la vida desordenada. Es decir, la vida sin el Espíritu Santo de Dios. Sin Dios, en otras palabras, ¿no? Entonces, aunque aparece esto en el versículo 1, ya Dios en el versículo 2, del libro de Génesis 1, ya vio el futuro del hombre que no tiene a Dios. Ya había visualizado el futuro del mundo, del corazón del hombre que no tiene a Dios. En ese lugar el hombre está vacío, está en tinieblas, está desordenado. No tiene ni una esperanza en su corazón. Entonces esto no es que la iglesia, no es que los pastores están hablando porque les parece mejor, sino que la Biblia está enseñando que fuera de Dios el hombre no puede hallar la felicidad verdadera. Fuera de Dios el hombre no puede hallar el verdadero gozo, la verdadera esperanza. Es decir, en términos simples, Dios no ha dado al hombre la facultad de ser felices con las cosas materiales de este mundo. Es cosa de pensar un poco nomás, hermanos, porque ustedes mientras llevan la vida, a veces ustedes se compraron un auto, a veces se compraron una casa bonita, a veces se casaron con una buena esposa, pero ¿esta felicidad es duradera? ¿Esta felicidad realmente lleva tiempo? Es decir, que cuando ustedes compran el vehículo durante 10 años estarán contentos por haber comprado este vehículo. Creo que no es así, sino que pasando un poco de tiempo ya hay otras cosas que realmente del mismo auto me producen molestia, ¿no? Carga, que tengo que pagar la patente, que tengo que pagar los permisos de circulación. Ay, pues me parece que no fue tan buena idea comprar el auto. O alguien que ya tiene bastante dinero, uy, me parece que este auto ya es muy pequeño, vamos a comprar uno más grande. Ya en el corazón del hombre, los deseos, según el libro de Eclesiastés, nunca llegan a su punto máximo, ¿no? Los deseos de esta carne, por más que nosotros vamos a satisfacer los deseos de nuestra carne, pero siempre se queda un espacio vacío. Pero la Biblia nos enseña que la razón por la cual el hombre no puede ser feliz con las cosas de este mundo, con las cosas materiales, es porque Dios en un principio tuvo el contacto con el Creador. Además, la Biblia dice que en el corazón del hombre Dios puso la eternidad. O sea, por mucho que ustedes lo nieguen o la gente niegue esta realidad, pero aparte del ser humano no existe otra criatura de Dios que sea eterna, ¿no? Entre los seres humanos, entre los animales, entre los animales terrestres, los peces, las aves, entre los insectos, no hay ningún ser viviente que pueda ser igual que el ser humano, ¿no? No hay ninguno que tiene la eternidad, ¿no? Que habite este mundo, que habite en este planeta temporal, en esta tierra, que tenga la trascendencia de la eternidad. No existe otra criatura aparte del hombre, ¿sí? Porque podemos hablar de los ángeles, ¿no?
pero los ángeles no pertenecen a esta dimensión, sino que los ángeles pertenecen al reino de los cielos. Entonces el ser humano, cuando estaba unido con Dios en el principio, creo que en el corazón de Adán tenía felicidad. Nada le faltaba, ninguna cosa era para él necesaria. Pero después de haber comido el fruto de la ciencia del bien y del mal, el hombre se convierte en una persona independiente del Creador. Ahora empieza a llevar una vida en la que todo depende de él, de su mano, de su fuerza. Por lo tanto, aunque ustedes se esfuerzan para ser felices, aunque ustedes procuran ser felices por las cosas de este mundo, pero llega un punto en el que ustedes realmente sienten la vanidad de las cosas de este mundo. ¿Sí? La vanidad de las cosas que adquieren en este mundo. Alguien a veces come algo muy bueno, a veces come en gran cantidad, pero hasta esto en algún momento llega a ser bien vano. Alguien estudió mucho en la universidad, alguien obtuvo muchos títulos, hasta este punto también alguno llega vanidad en su corazón. Entonces, la verdad es que, hermanos, nosotros por el principio del ser humano podemos entender, el hombre tuvo el contacto con Dios desde su corazón. Por lo tanto, aparte de Dios, no hay nada que pueda llenar el corazón de los hombres. Pero este hombre ha caído, ha comido el fruto de la ciencia del bien y del mal. Y ahora, ¿cuál será la peor consecuencia de haber comido el fruto de la ciencia del bien y del mal? ¿Cuál es la peor consecuencia? Adán y Eva siguen viviendo, pero ahora han sido abiertos, dice, sus ojos, ¿no? Sus ojos han sido abiertos, ellos adquieren una ciencia de lo que ellos consideran bueno y malo. ¿Sí? El ser humano vive bajo la norma de la ciencia del bien y del mal, lo cual no significa que esta ciencia sea la misma o el mismo punto de vista que Dios. Hace unos días yo estuve hablando con una señora y yo le explicaba esto. ¿Usted piensa que lo que Dios considera mal, también nosotros podemos decir que es malo? ¿Usted piensa que lo que Dios considera bueno, nosotros también podemos decir que es bueno? Bueno, la Biblia dice una palabra muy interesante que dice lo siguiente. En el libro de San Lucas capítulo 16, vamos a buscar. San Lucas capítulo 16, versículo 15. Leo. Dice así: entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios, dice, es abominación. Ya dice que lo que el hombre tiene por sublime, dice. Entonces, este concepto, ¿no? Cuando nosotros mencionamos la palabra sublime, ya alguien puede imaginarse, ¿no? Un nombre de algo muy especial, muy grandioso, ¿no? Algo que es de una elevación extraordinaria. Algo que ustedes consideran muy, muy grande, muy bueno. Pero dice aquí el versículo 15 que para Dios, delante de Dios, es abominación. O sea, totalmente al revés, ¿no? Lo contrario. Lo que el hombre considera muy grande, muy glorioso, sublime, dice que para Dios es abominación. Entonces, ¿por qué aparece esta diferencia tan radical entre lo que Dios concibe como algo bueno y lo que el hombre llega a concebir como bueno? Porque esta ciencia que entró en el hombre, esta ciencia que entró en el ser humano, no es la ciencia que pertenece a Dios. No es la ciencia del cielo, ¿no? O sea, no es la ciencia del Señor, sino es una ciencia que ha sido realmente injertada en el hombre por medio del engaño de Satanás. Entonces la Biblia menciona exactamente que esta sabiduría terrenal, digamos, la sabiduría terrenal del hombre, ¿qué tipo de sabiduría es? ¿O qué tipo de sabiduría Dios atribuye? Ya veamos el libro de Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. El versículo 15, vamos a ver.
Santiago, después del libro de Hebreos 3:15, dice lo siguiente: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, dice. Ya, la sabiduría que es de lo alto es la sabiduría de Dios, ¿no? Pero está hablando que la sabiduría terrenal, animal, es también diabólica, dice. Entonces, ¿qué significa ser diabólica? Pertenece a diablo, Satanás. ¿No es así? Entonces, con esta sabiduría, con esta ciencia, el hombre quiere creer en Dios, es imposible. El hombre caído es un hombre que está bajo la potestad de Satanás. El hombre caído es una persona que está totalmente apartado de la gloria de Dios. Por eso en el libro de Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nosotros cuando nacemos en este mundo, mientras vamos creciendo y viviendo, adquirimos la sabiduría de este mundo. Esta sabiduría no es la sabiduría de Dios. Viene a ser la sabiduría terrenal. Animal, dice, diabólica. ¿Es correcto? Entonces muchas personas mientras van llevando la vida, tanto confía en sí mismo, en su criterio, en su punto de vista, pero debe recordar que precisamente esta ciencia que nosotros tenemos, de la que nos jactamos, esta sabiduría que nosotros tenemos, es una sabiduría que ha sido influenciada por el espíritu de Satanás. ¿Sí? Entonces no es la sabiduría de Dios. Por lo tanto, la sabiduría nuestra nunca nos lleva a conocer a Dios. ¿Sí me entiende lo que digo? Ya, veamos una palabra más. El libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, el libro que está después de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Veamos acá. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dice. Ya, hermanos, nuestra ciencia, nuestra sabiduría, dice, según el punto de vista de Dios, ¿no? No es que yo lo estoy mencionando, sino que según Dios dice, en la sabiduría de Dios, el hombre dice, no conoció a Dios mediante la sabiduría, porque esta sabiduría está corrupta, es una sabiduría que vino influenciada por Satanás. Entonces, ¿ustedes piensan que Satanás desea que el hombre conozca a Dios? ¿Ustedes piensan que Satanás desea que el hombre se encuentre con Dios, que pueda adquirir la sabiduría del cielo? No es así. Satanás está trabajando en esta época para que las personas se mantengan en la condición de incredulidad, para que no tengan la confianza hacia Dios, para que no llegue a creer en Dios, para que no llegue a confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque no conviene que el hombre crea en Dios, porque si cree en Dios, entonces este hombre que estaba en el pecado, este hombre que estaba caído, puede retornar a su Creador, puede regresar a Dios. Esto viene a ser pérdida ¿para quién? Para Satanás, ¿no? Sí, es correcto. Entonces Satanás está trabajando en este mundo ¿para qué? Para que no les resplandezca, dice. Hay una palabra en la Biblia que dice que para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Esa es la obra de Satanás. Para que las personas no llegue a resplandecer la luz, dice, del Evangelio. ¿Es correcto? Ya vamos a ver acá el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, el versículo 4. ¿Qué es lo que dice? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ya, hermanos, la obra de Satanás para uno que no ha tenido la
fe en Cristo, para que uno que no ha creído, ¿cuál es la obra de Satanás? Dice que el Dios de este siglo es Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué dice? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Para que no llegue al entendimiento de la verdad, solamente le hace razonar todas las cosas. La Biblia dice que Jesús llevó todos mis pecados. No, ¿cómo es posible eso? Eso para mí no es razonable. No puede ser así. ¿No? ¿Acaso tú no pecas? ¿Acaso yo no peco? Todos pecamos. Entonces, ¿cómo puedo decir que yo soy justo y santo? No puedo hablar de esa manera. Entonces, ¿quién es el que está trabajando en este momento? Es la sabiduría humana, ¿no? Esta sabiduría está siendo influenciada de manera invisible, ¿no? Porque no se ve. Parece que es mi sabiduría, parece que lo que yo estoy pensando es así. Por eso estoy de acuerdo con mí mismo, obviamente, pero nadie llega a percibir. Esto es la obra de Satanás. Satanás no quiere que resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Es así, ¿no? Es la obra de Satanás. Porque el hombre caído está bajo la sabiduría, está bajo el orden de Satanás. Está viviendo con los pensamientos que Satanás le da. No solamente Satanás le da a uno pensamientos malos, ¿no? Sino también los buenos pensamientos también. ¿No es así? Como el apóstol Pedro cuando le dijo a Jesús: hey Señor, sería bueno que no sea usted crucificado, mejor usted mantenga su vida. Jesús, mirándolo firme, le dijo: apártate de mí, Satanás, ¿no? Parece un buen pensamiento, parece una buena reflexión de parte de Pedro, pero en realidad este pensamiento vino de parte de Satanás. Hermanos, realmente al ver nuestro ser que está caído por medio del pecado, nosotros realmente no teníamos manera de unirnos con el Señor, porque todo es en contra, ¿no? Imagínense, dentro de nuestra mente hay una voz que va en contra de lo que el Señor dice. Entonces, ustedes que han vivido escuchando su voz durante 10 años, 20 años, 30 años, ¿será más fácil creer lo que están pensando ustedes o lo que está escrito en la Biblia, lo que una persona, un predicador les diga? Para ustedes será más fácil confiar en sí mismos, ¿no? Pero hermanos, la Biblia es el libro de Dios que nos ha dado para ser liberados de esta potestad maligna, de esta ciencia maligna que fue incorporada en el hombre cuando éste comió el fruto de la ciencia del bien y del mal. Por lo tanto, el hombre por sí mismo no es quien puede salir de esta condición, sino que para ello Dios ha asignado, también ha puesto delante de nosotros, ¿qué cosa? La iglesia ha puesto a los predicadores del Evangelio, ha puesto su palabra. La Biblia es el libro de Dios. La Biblia es el texto que a nosotros nos libera de la condenación eterna. ¿Sí? Vamos a ver una palabra más y vamos a terminar. El libro de San Mateo, capítulo 25, vamos a ver. San Mateo, capítulo 25. Ya, el versículo 46. San Mateo capítulo 25, versículo 46 dice: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. O sea, esta obra, ¿no?, de formar a los justos, no es algo que el ser humano llega a realizar, sino que este hombre que está caído en pecado, este hombre que está bajo la potestad de las tinieblas, un día llega a oír la voz del Evangelio, llega a escuchar el mensaje de salvación, llega a creerlo. Porque la Biblia dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sí? No es por el razonar, sino por la locura de la predicación. Por aceptar solamente este Evangelio, por estar de acuerdo con que Jesucristo llevó todos mis pecados, es la manera de ser salvado. Es la manera de obtener la redención de nuestra alma. Porque estábamos atrapados en un cuerpo que está dirigido por una mente corrupta.
por una mente desviada de Dios, por una mente que no nos dirige a Dios. Por eso la Biblia dice que no hay nadie que busque a Dios. Romanos 3 dice que no existe nadie en este mundo que busque a Dios. ¿Cómo va a buscar a Dios si en su mente está puesto el pensamiento de Satanás? ¿Cómo puede buscar a Dios? Entonces, ¿quién es el que busca a quién? Dios. Al hombre le busca. Nos da la dificultad, la enfermedad, la situación adversa, para que sus corazones se quebranten delante de la situación. Y luego nos envía el predicador. Hey fulano, tú ya estás casi muerto, ya estás en una situación límite, ya no puedes soportar tu vida, ahora voy a enviarte el predicador. Y luego el predicador viene y nos anuncia la palabra. Nos enseña el evangelio, nos dice que tus pecados son perdonados. Tú eres justo, tú eres santo. Y llegamos a creer en eso, ¿no? Si estuviéramos en una condición normal, en la que se activa nuestro pensamiento, nuestro propio pensamiento rechaza la palabra. No, no es así. ¿Cómo puede decir que no tiene pecado? Por eso, para que no haya respuesta de nuestra parte negativa ante el evangelio, Dios trabaja. Por eso, hermanos, cuando alguna persona tenga dificultad y ustedes sepan, él no es todavía salvo, Dios está trabajando. Dios está queriendo salvar a esta persona para quitar de él toda la ciencia, todo el conocimiento, toda la sabiduría propia y solamente aceptar el santo evangelio. Es la manera de Dios. Ustedes deben saber que el hombre está siendo vicioso de los pensamientos de Satanás. El hombre está acostumbrado a escuchar la voz de sí mismo. En otras palabras, estamos acostumbrados a oír la voz de Satanás, pero no fue así siempre. En el principio Adán escuchó la voz de Dios. En el principio, el hombre del principio escuchaba la voz de Dios. De la misma manera, nosotros debemos aprender, ¿no?, a escuchar la voz del Señor. ¿Cómo podemos oír la voz de Dios? Más que la situación, más que nuestros pensamientos, es escuchar la voz de Dios y también reaccionar ante la voz del Señor. Deseo, ¿no?, en gran manera que nosotros llevemos esta vida. No nos acostumbremos a aceptar los pensamientos que salen de nuestro ser, que son muy razonables, muy correctos según nuestra opinión, sino que aprendamos a aceptar la voz del Señor. El día de hoy hasta aquí. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta tarde nos ha permitido su palabra. Realmente, Señor, el hombre caído en pecado no tenía manera de volver a Dios. No hay manera en que el hombre pueda volver a su Creador. Pero Dios, quien tiene poder, capacidad, sabiduría, tiene manera para, a través del Evangelio, hacer que nuestra alma pueda renacer. Nuestro espíritu pueda renacer. El Espíritu de Dios en nuestro corazón pueda realmente ser restablecido, realmente podamos llevar una vida siendo guiados por el Señor. Espero que todos los hermanos en sus corazones no reaccionen ante sus pensamientos, ante la situación, sino que seamos personas que reaccionan ante su palabra, personas que conforme su palabra actuamos, conforme su promesa nos dirigimos, conforme a su palabra tenemos esperanza en nuestro corazón. Gracias, Señor, por todo, encomendando en sus manos todas las cosas, Señor. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.